exposiciones, debates. Ahora los quiero invitar para un diálogo intercultural, porque mucho no conocemos sobre nosotros mismos, sobre nuestras raíces, nuestros orígenes. Entonces ya le llamo también a nuestro vicepresidente, con el aplauso de ustedes, de la Sociedad de Escritores del Paraguay, Marco Augusto Ferreira, que va a estar presentando, en este caso me toca a mí el último día, mi nuevo libro internacional, publicado por editora y librería La Paz de Argentina, con lo cual pretendemos nosotros superar ese aislamiento, esa frontera que hay en cuanto a lo que es la literatura, lo que es la cultura. Así que con este libro estamos tratando de llegar a toda América Latina para hacer conocer esa otra historia, la que no nos han contado en escuelas, colegios y universidades. Así que le paso ahora mismo a Marco Augusto Ferreira, pidiéndole a ustedes que nos acompañen en esta presentación. Gracias también al monseñor que ya también está compartiendo con nosotros, Miguel, desde el Chaco paraguayo. El país también, que es un país peruano, pero que está también compartiendo con nosotros. Muchas gracias. En breve minuto también un grupo de estudiantes del Ateneo y, dirigentes, directivos del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní van a estar aquí con nosotros también presentes. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias, Marco. Para mí es un honor gigantesco, no solamente como vicepresidente de la Sociedad de Escritores, el estar presentando la nueva novela, o mejor dicho, la nueva edición de esta novela de Marcos, sino que para mí es un honor y un orgullo presentársela como escritor que habla de la novela de otro maravilloso escritor que es Marcos. Yo la literatura de Marcos Ibáñez la conocí a través de Los Hijos de Colón y nunca antes leí una novela de este estilo. Realmente es una mezcla de novela y ensayo que se fusionan maravillosamente bien, de una manera muy sutil, muy discreta y tremendamente relevante e importante. Me gustaría leerles un único párrafo que me chocó tremenda y profundamente cuando comencé a leer esta novela y que me gustaría dárselo a conocer también a ustedes para que tengan una idea de qué es lo que van a encontrar en ella y cuál es la temática, cuál es el talante, cuál es la fuerza, el alma narrativa de este trabajo. Y dice así: aquellos extranjeros serán nuestros encarnizados enemigos, nos despreciarán, exterminarán nuestros animales silvestres y nuestra raza será batida a la par que las bestias feroces, a chuzazos, a lanzazos, y serán desahuciadas por los perros, se verán perseguidas y desbaratadas hasta su total exterminio. Aquellos extranjeros prevalidos de su inteligencia y de los elementos científicos de que seguramente dispondrán, hacer mucho de malo. Esa es una frase en primera persona de uno de los protagonistas de esta novela y como les dije, Marcos mezcla lo científico y la novela en un relato que no solamente habla de una experiencia, de un sentimiento, del alma de una cultura, sino que también habla de los orígenes de muchos problemas que hoy en día no podemos explicarnos, que vemos manifestados en la calle, que vemos manifestados en las noticias y a los que nosotros pensamos que es mucho más fácil encontrarles un origen, pero que en realidad tiene su origen hasta 500 años atrás. Marcos hace un esfuerzo gigantesco, titánico, para tratar de entender el origen de estos problemas y para que nosotros nos preguntemos cuál puede ser la solución. Es una historia que se siente en el alma. Hay una parte en la que dice, en la que uno de los personajes dice que las palabras son almas. Y habla constantemente en el idioma originario, con las palabras originales que utilizaban muchos de estos personajes, muchos de nuestros ancestros. Entonces entenderlo desde esa perspectiva me llevó, por lo menos a mí, también a situarme, a desarrollar una empatía que normalmente escapa, ¿no? Es mucho más fácil juzgar desde afuera los problemas actuales, juzgar todas las situaciones de indigencia que nosotros vemos a diario y decir, la solución es súper sencilla, tiene que hacerse esto. Pero cuando se lee desde una perspectiva enteramente histórica, porque es este trabajo tiene una investigación muy profunda detrás, muy respetuosa sobre todo. Y cuando se hace de esta manera y cuando se hace siempre respetando la cultura desde la cual se escribe,
entonces la empatía que se puede lograr en el lector es mucho más grande. Y de esa manera quizás no tengamos nosotros la solución, pero sí vamos a ser un poco más considerados en la siguiente oportunidad que nos toque dar una opinión, que nos toque proponer una respuesta, algo que traiga paz finalmente a una sociedad que está constantemente inquieta y en la que parece que el odio y la desunión crecen cada vez más. No está escrita a partir del odio, esta es una novela escrita a partir de una experiencia colectiva. Estas palabras son también el alma de Marcos Ibáñez, porque Marcos representa también a una cultura que no solemos escuchar. Así que mi recomendación absoluta para esta novela, y agradezco profundamente a la oportunidad que le da Librería de la Paz a muchísimos de estos autores, a muchísimos de nosotros, para que esta misma literatura, que es universal, que es de carácter universal, no es exclusivamente paraguaya, porque son experiencias vividas en toda Latinoamérica, en toda Norteamérica, en Europa también, son experiencias que deben ser conocidas para nosotros desarrollar un nivel mucho mayor de respeto intercultural, de respeto entre naciones. Así que agradezco esta oportunidad, Rubén, Lorena, todo el equipo de Librería de la Paz, a Marcos por haberme confiado estas palabras también son mi alma, y esto es lo que yo siento en relación a esta novela. Así que espero que la compren, que la disfruten, y asimismo te deseo, Marcos, el máximo de los éxitos en todos los países a los que esta novela va a llegar. En la portada desde ya hay mucho simbolismo que únicamente leyéndola, reconociendo un poco más de la situación, del contexto que vive el Paraguay, van a lograr entender a profundidad. Así que gracias de nuevo, y quién mejor que Marcos para contarles otros detalles de la trama. Gracias. Muchas gracias, Marco Augusto, vicepresidente joven de la Sociedad de Escritores del Paraguay. Un brillante escritor, no tiene que ver muchas veces con el tema de la edad. Lo ha demostrado alzándose con los últimos premios en la literatura, donde Marcos se ha presentado, siempre ha tenido un muy buen papel, porque tiene una literatura exquisita. Así que muchas gracias a Marcos. Es un honor para mí, como presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, que esta nueva generación que está emergiendo con tanta fuerza en la literatura sea la encargada de esa recuperación también de la memoria histórica. Quiero pedirle a un grupo, porque esta es una obra colectiva, no es un libro exclusivamente mío, es sobre todo escrito con los pueblos originarios de diferentes comunidades. En este recorrido que fui haciendo por la zona de Puerto Iguazú, Argentina, toda la zona misionera, guaranítica, rescatando esas historias que no se conocían. Entonces es una obra escrita en forma colectiva. Hoy no pudieron estar algunos que otros también dirigentes indígenas, pero es por la distancia, por el costo. Pero aún me acompañan varios que sí conocen bien ese mundo. Quiero pedirle a un grupo de estudiantes que son del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que pudieran también acá compartir brevemente, porque ellos están trabajando desde hace casi 2 años en lo que sería la traducción al idioma guaraní, de manera que también pudiera llegar a otros públicos. Así que les quiero pedir también para que pasen aquí, porque me gustaría ir escuchando diferentes opiniones sobre la obra y después comentarle finalmente. Y vamos a ver también un breve tráiler después. Así que también ya nos acompaña, quiero pedirle un fuerte aplauso a nuestra presidenta de EPA, Leni Pan. Así que un fuerte aplauso también para ella. El profesor maestro Miguel Ángel Fernández, otro conocedor del mundo guaraní. Raquel, que está por ahí, acá está nuestra directora de teatro, recientemente también produjo un gran debate. Nuestra sociedad necesita descolonizar la mente. Han pasado más de 5 siglos, pero seguimos pensando tan igual o no. Por eso el título, fíjense, dice, los hijos de Colón. Es una pregunta que cada uno debe responderse. Nosotros no vamos a responder eso por cada uno. Eso es lo que queremos ir buscando, generar un debate, un diálogo, y después cada uno, cuando vuelva a su casa, se va preguntando en qué lado yo estoy de la historia también. Quiero pedirle entonces al grupo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní que me están acompañando, que puedan estar aquí, pasar un momento, porque ellos están estudiando el libro ya hace casi 2 años,
y van a presentar la tesis este fin de año y nos van a volver a convocar. Así que muchísimas gracias ya, ellos se van a estar presentando. Buenas tardes. Mi nombre es Julia, soy licenciada en lengua guaraní y justamente estoy haciendo la traducción del licenciado Marcos. Bueno, estoy haciendo la traducción del licenciado Marcos en nuestra hermosa lengua guaraní. Les quiero más o menos comentar lo que me pasó para ver. Me tenía la peor bajeo como chemena, cuatro guapuba. Hey, se ve. Oye, me decía que tenía yo voy. Eso ve. Pico pe yo voy. Hey, se ve. Me tenía la nuca, me dice. Allá se amiga. Ahora su casa la aranduca. Hey, ¿quiénes? Los hijos de Colón jamás se ejercen. Me llamó mucho la atención. ¿Cómo que los hijos de Colón? Entonces le dije, ¿Ica tu pico a moñe mi hija? Ahí dice, sí, moñe, ¿Ica tu es? Añe puro a moñe, eja. Me di cuenta que es algo que, desde mi punto de vista, como dijo hace rato el escritor, ¿verdad? A veces nosotros no nos ponemos en el lugar de la otra persona. Y son relatos que realmente conmueven, son algo va en tu sentimiento, en tu corazón. A medida que uno va leyendo se da cuenta que había sido, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las cosas. Y al decir los hijos de Colón, entonces, como dijo el escritor, vamos a tener que leer para darnos cuenta la cultura, lo nuestro que está ahí. Ahora le voy a pasar un poco a mi marido para que... Muy buenas tardes. Oregina, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Regional, Asunción, Oregina en Guadalajara, Oacuejina, Coape, Oregina en Guadalajara, En este salón estamos acá los directivos de la Regional Asunción Marrobrero, del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y nos están acompañando nuestros queridos y apreciados alumnos de nuestra regional. Están aquí sentados, si pueden levantarse por favor. Este libro, Los hijos de Colón, hay captuiro y peño mi ese secreto. Licenciado Marcos Ibáñez, hoy vota uñemoñe peranduca. La intención de él quiere que se compre con todo amor y se lea el libro y que ustedes descubran el secreto. Pero toda pregunta lleva a una afirmación. Ya hace con todo respeto. Olimpia Cerro. Yo soy uno, yo soy antes fue ointe, fue no hay hoy vamos aquí. Hay etnias, ¿verdad? Que no es que no le quieren, no es que no le aman, sino que no, por la historia que tiene, no es que tanto le aprecian a Yepa. Después y ore Oñangareco de Coracuera. Nosotros cuidamos la naturaleza. A un mi, a vamos tingüero.
Mahani. Y aquellas personas de piel blanca que somos nosotros, no lo cuidamos. Ahí está una gran diferencia. Lleva a por anduta peme mapa oime acue y más ape para vuelta mapa genio y acue. Más venga todo el mundo cojo a ver si me puede responder. Abafuera. Aba fuera. Lleva. Fuera y antes fuera oye hoy América. Senda América será Apeica. Apeica el nombre autóctono de América, ¿verdad? Y es tan importante, creo que va a ser la primera traducción al guaraní académico de la obra del licenciado Marcos Ibáñez, ¿verdad? Que nuestra regional está muy entusiasta por eso, y ojalá que también el libro traducido al guaraní académico pueda, y que tenemos Arambí a nivel nacional, internacional. Estamos muy orgullosos, licenciado Marcos Ibáñez, y muchas gracias por tu invitación. Estamos muy emocionados. Gracias. Muchas gracias al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. El gran trabajo que están desarrollando los ateneos en todo el país, queríamos también esta noche destacar, por eso le hemos invitado. Vamos a seguir y quería pedirles, primero, antes que pasar, él es Marcos Ernesto, mi hijo, justamente acaba de recibirse de la vez anterior que estaba con nosotros en el evento, era todavía estaba por presentar la tesis. Ahora sí, ya es el ingeniero Marcos Ernesto Ibáñez, ingeniero mecatrónico con la más alta calificación en la UNA, en Fiuna. Así que también gracias por acompañarnos, parte del equipo de recuperación de la historia. Así que muchas gracias. Vamos a ver, porque le voy a ir mostrando pasajes. Marco Ernesto Ibáñez, ya me reclama la mamá. Han pasado más de 5 siglos y la pregunta es, ¿ha habido cambios en la mentalidad colonizadora del hombre blanco? Porque parece ser que nuestro reloj cultural de la humanidad se haya tenido en aquel 1492 durante la conquista y colonización. Entonces la gran pregunta, ¿hemos mejorado nuestra relación con los pueblos originarios o los seguimos tratando tan igual como hace más de 5 siglos? Porque ellos son nosotros, nosotros somos ellos. Y quería mostrarles, para que ustedes pudieran tener diferentes etapas, esto que ha pasado no hace mucho tiempo. Fíjense, ha pasado durante el régimen de Stroessner, en donde decían algunos, éramos felices y no lo sabíamos. Y les voy a mostrar una parte de cómo se fue diezmando, exterminando a los pueblos originarios, donde en forma parece ser totalmente de espalda vivía un sector de la población que no se llegaba a enterar de todo el terrorismo de Estado que se practicaba, y se mataba a los últimos digamos, indígenas no contactados de nuestro país. Y quiero mostrarles esa experiencia que le ha llevado incluso a gente al exilio en ese momento por la lucha que hicieron sobre este pueblo, los H. Guayaquil. Así que quiero mostrar, si ya está preparado, así que les voy a mostrar ese pasaje. Es un trailer. Bueno, seguimos entonces viendo. Bueno, nuestros técnicos
Paramos un minutito la película mientras ellos están viendo. Queríamos agradecerles esta presencia porque habíamos iniciado este diálogo intercultural con esta película. Kalau waktu itu kami dapat gimana orang kita punya sikap macam mana? Itu kami jam minggu ni macam mana? Siapa bukan berbaju, siapa menghenti berpacu, itu jadinya bukan buka kubu. Nah, itu cuma siapa? Jalan ni berubah. Jadi macam ni, jadi bangga A Bartomeu Melilla, al país, Bartomeu Melilla, que ya no está descansando, pero que tuvo más de 60 años investigando en nuestro país, como un guaraní más, un gran antropólogo, uno de los mayores investigadores, y es socio nuestro de la Sociedad de Escritores, fue socio nuestro de la Sociedad de Escritores, y a él lo expulsan por haber hecho esta denuncia del exterminio de los H. Guayaquil. Les quise traer, el libro trae, digamos, una especie de viaje por nuestra América Guayaba y nos plantea esos interrogantes. Como no hubo una condena inicial a lo que fue el genocidio de los pueblos originarios desde 1492 para acá, entonces incluso hay como una especie de justificación histórica, porque se habla de una especie casi de matrimonio romántico entre la India que se entregaba, prácticamente algo idílico, es lo que se cuenta hoy en las escuelas, colegios y universidades. Esa relación digamos, de opresor oprimido, pero digamos que como que se aplaude. Eso aún existe actualmente en la literatura, en la historia actual. Y eso es lo que nuestros niños, jóvenes y adultos reciben. Por eso la pregunta era, ¿cómo estamos actualmente entendiendo nosotros esa parte de la historia? Es lo que el libro intenta hacer un recorrido con nosotros para que cada uno también haga su propio recorrido individual y pueda, digamos, estar en condiciones después de plantearse, porque hemos visto en estos días, incluso teatros aquí, cómo, digamos, nosotros aún mostramos la historia oficial y nos enorgullecemos de esa historia oficial de exterminio. Y esto no pasó hace más de 5 siglos. Fíjense, 60, 70, y estos continúan. Entonces, esa es la interrogante que queríamos ir mostrándole en este recorrido que vamos a ir haciendo, porque hoy yo no pretendo hablar solamente yo, porque le decíamos que es una obra colectiva. Por eso quiero ir interactuando con ustedes. Ya me acompaña nuestra presidenta también de EPA, Escritoras Paraguayas Asociadas, porque todo lo hacemos en conjunto. Así que gracias realmente por compartir con nosotros. Gracias por invitarme, te felicito por la denuncia que acabas de hacer, porque lo que acabas de hacer es una especie de denuncia. Nuestros niños en el colegio aprenden, es lo que vos dijiste, esa cuestión idílica, ¿verdad?, de que vinieron los
Los españoles se enamoraron de las indias, etcétera, etcétera. Y es más, existe un cuadro que está en el Palacio del Gobierno, en donde está pintado eso, ¿verdad? Y un cura que los está casando. Pero es una barbaridad, es la mentira más grande que hicieron. Nos mintieron toda la vida con la historia. Nosotros tenemos una historia de verdad que estamos desentrañando y una historia de mentira. Esto que acaba de pasar, yo lo recuerdo en el año 82, la primera vez que me fui yo a la Sierra San Joaquín. Ahí existía un señor de apellido Pereira, que era una especie de capataz de varias estancias de la zona, y él le decían papá, los indígenas, los viejos, los jóvenes, todos le decían papá, porque él era el protector. ¿Qué protector iba a ser? Si en esa época se vendía en Europa lo que llamaban la casa de Guayaquil, podías venir a cazar un yaguareté, podías venir a cazar un gato montés y podías venir a cazar un ser humano, sí, lo que vos quieras, que es lo que hicieron ellos. Aquí ni siquiera saben por qué lo mataron, no estaban en guerra, no eran, no hicieron ninguna cosa que pueda molestar a otro, pero eso existió. Y ahí fue cuando yo me voy por primera vez a Puerto Barra. Puerto Barra es una organización evangélica que existe hasta el día de hoy. El hijo, sé que el hijo de aquel pastor que yo me fui, es hoy día antropólogo, y ellos trataban directamente con los guayaquíes, eran los protectores de los guayaquíes. Ahí fue cuando yo conozco por primera vez a los guayaquíes y me entero de ellos por su boca del rapto de los guayaquíes que había sido ya denunciado en un hermoso cuento de doña Josefina Plata. Que les recomiendo que lo lean, por favor. La protagonista es una mujer y lo que cuenta ahí parecería esta fantasía de una cuentista y sin embargo es la más pura realidad. Raptaban a los niños, los traían en Asunción y aquí los tenían como criaditos, ¿verdad? Mal pagados, pero no eran criaditos, eran esclavitos, eran esclavos. En el grupo con que yo trabajaba nos enteramos y empezamos a hacer un trabajo jurídico realmente y pudimos rescatar varios niños que ya no eran niños, eran gente grande, pero habían tenido memoria algunos, incluso de sus mismos padres. Bueno, yo en ese momento yo escribía en el diario Hoy, así que escribí en el diario Hoy todos esos relatos. Pero en esa época también aparece el padre Robin del verbo divino. Y no se nos ponen a ayudar, ¿verdad? El grupo al que yo pertenecía, y con el padre Robin, el dinero que trae el verbo divino a través de Pan para el Mundo y las organizaciones alemanas sobre todo, se puede comprar lo que hoy se llama chocapou en Uruguay, y de esos 80, había nada más que 80 guayaquíes, 80, un número nada más, así que no llegaban a 100, eso se los lleva a Uruguay, y hoy día son un número realmente numeroso. Yo dejé de trabajar en esa profesión de antropología hace varios años. Dejé de trabajar, de dedicarme a irme al campo y todo, pero pasé 10 años de mi vida en el Chaco. Y conozco muy bien esto. Unos alumnos míos hicieron un trabajo muy bueno en la Universidad Americana, sobre todo lo que ha pasado y todas las cosas jurídicas y las reivindicaciones algunas reivindicaciones que se hicieron, pero nunca se van a hacer todas, ¿verdad? Las vidas humanas sesgadas. Cuando nosotros pasamos ida a Ciudad del Este por el llamado Parque Guayaquil, a mí me gustaría que cada una de las personas piense de que eso está vacío y se llama Parque Guayaquil porque los mataron a todos. Por eso. Así que nosotros tenemos una deuda muy grande. ¿Sí? Cuando mucha gente dice que
las cosas malas son como un boomerang, vienen a nosotros y luego se van al que te mandó. Muchas cosas de las que nos están pasando son porque nosotros no hemos saldado esa deuda. Una deuda que todo el país tenemos con ellos. Una deuda que muchas veces decimos, queremos ofender a una persona y aún hasta el día de hoy se le dice, pareces india, pareces un indio, portate bien, lo que sea. Esa discriminación que parece como una cosa normal o como decirle malo, decirle feo o lo que sea, eso tenemos que cambiar. La otra vez yo les hablaba y les decía que las mujeres tenemos que cambiar el chip que tenemos. Bueno, ese chip cultural también tenemos que cambiar. En ese sentido, yo no me quiero extender más, Marco, solamente decirte que desde EPA te vamos a acompañar en esto, que incluso puede ser de nuevo una lucha. Fue una lucha en un tiempo. Yo creo que tenemos que volver a tomar no solamente reivindicación, sino una lucha. Y estoy muy feliz de que esto se llame Chaco Guaraní, porque también tenemos que saber que el Chaco, hablar, ¿verdad?, de la palabra Chaco, lo que significa y de lo vital que significa eso. No es solamente que nos digan hoy literatura, que Chaco Guaraní, no, es mucho más que eso. Es literatura hecha en recuerdo de toda la gente que vive en ese lugar. Yo tengo recuerdos hermosos, por ejemplo, de un señor que vivía en Escalante, y es el que me enseñó todo lo que sé de Ibagué, era don Alberto Santa Cruz, su amigo Siriaco Pérez, que ellos venían y paraban en mi casa. Y entonces, igual que cuando yo paraba en su casa, en Escalante, en Esteros, en la misma forma, y ellos me enseñaron todo lo que yo sé. Así que alguna vez aprendí muchísimo referente a las lenguas, ¿verdad? A la lengua quichua. Ahora cuando estamos hablando de Colón, me acuerdo de la lengua caribe, de la lengua caribe, de la lengua, bueno, de las otras lenguas escandinavas, se me puede repetir el nombre, etcétera. Todo eso nosotros, tal vez con las tres organizaciones, PENSER y EPA, podemos reivindicar, porque en América, como dice la canción, América es una sola. Nosotros ellos, vamos a hablar de los indígenas, en sus idiomas tienen influencia de todas las lenguas indígenas, porque ellos no se quedaban en un solo lugar, por la cuestión de que ellos aprovechaban la naturaleza, ellos migraban de un lugar a otro. En el caso de los Mivaclé, que es lo que conozco muy bien, era, por ejemplo, la época de la pesca, ¿verdad? Se iba, terminaba la pesca, empezaba la caza, terminaba la caza, la época de la miel, pero son eran lugares diferentes, entonces se iban a buscar el alimento. La época del algarrobo se iban, eran las 4 migraciones que ellos hacían en el año, coincidentemente con las estaciones del año. Bueno, en fin, todas esas cosas tenemos que aprender nosotros y aprender alguna vez a vivir como ellos vivieron. Porque nosotros tenemos 500 años acá, pero ellos estaban mucho más años, cómo sobrevivieron ahí. Y entonces creo que alguna vez tenemos que unirnos todos a hacer una gran cruzada nacional. Y EPA te acompaña, Marco, en toda esta reivindicación que ya empezaste a hacer. Así que disculpen por hablar demasiado. Muchas gracias. Ahora que intenta hacer lo más colectivo posible. Está en varias lenguas. Está, por ejemplo, van a encontrar Mapudungun, la lengua mapuche. Van a encontrar en el libro guaraní, algo de Lloreo, del Chaco paraguayo, y todas con sus traducciones en castellano. Estamos en el diseño de las lenguas originarias que nos puso como desafío las Naciones Unidas, y en esta etapa tenemos que unirnos todos y todas en la búsqueda de conocer la verdadera historia
y de preservar lo último que nos queda del mundo nativo. Porque este modelo actual, en donde es más importante el cemento que un árbol, estamos destruyendo lo último que nos queda de recursos naturales por un modelo de desarrollo, no es para todos, para unos pocos, que nos está dejando sin árboles, está matando a diferentes especies, porque todos los días está desapareciendo una especie, está desapareciendo una lengua, está desapareciendo un pueblo. Pero es tan silencioso aparentemente este proceso que no lo vas a ver en primera plana de los medios de comunicación. Es una desaparición de pueblos, de recursos naturales, en forma tan silenciosa que espero no llegue el día en que nuestros hijos tengan que dibujar un árbol para recordarse de lo que alguna vez fue una parte de esa naturaleza, porque nos estamos yendo a un progresivo exterminio de lo último que nos queda del mundo nativo. Quiero llamarle también a un antropólogo étnico poblano ahí del Chaco, el Monseñor Miguel. Está trabajando mucho también el tema indígena. Incluso en Cacupé fue el que levantó la voz para que se preservara lo último también de lo que es los pueblos originarios. Así que al Monseñor Miguel le quiero pedir un fuerte aplauso para él del Chaco Paraguayo, porque quería leer también unas breves reflexiones para ir teniendo diferentes testimonios que después les ayude cuando tengan el libro a mano para entender qué ha pasado en nuestra América, pero qué sigue pasando hoy. Muy buenas tardes. Solamente una pequeña selección de la riqueza cultural que tiene el Chaco, algunas lenguas chaqueñas. Chiangwa he escuchado que ya como 35 años a Ecoacuri, porque Ibáñez, el tiempo, Chaco es terra incógnita para la mayoría de los paraguayos. Yo llegué a la colonia de Venecia y me dijeron ahí, mire, mira, Chaco, ahí manso me comí mi abuelo. Así mismo. Impresionante. Y era el Chaco, era como un castigo, ¿no? Incluso a algunos de nosotros los países dijeron, pero ¿qué hiciste? ¿Por qué vendieron al Chaco? Y un militar que le llevaron al Chaco era por castigo. Por eso yo te felicito, Marcos, por reivindicar, entre tantas otras cosas también, a nosotros los chaqueños, porque realmente ha cambiado mucho el Chaco, ha cambiado también la imagen, pero como también escuchamos, falta mucho. Yo estuve los últimos 4 años viviendo en Fischat, que llamaban los bolivianos de Laguna Escalante. Fischat es el nombre mismo de los nativos. Y como conviví durante los días con ellos, es un poco la cultura que más pude conocer, compartieron mucho conmigo. Cuando mencionaban a los H, no pude dejar también de completar un poco esto, porque faltaba mencionar a Mark Münzer, que era el primero que denunció y fue expulsado por ese país, y se logró dar a conocer esta realidad de genocidio en el Senado de los Estados Unidos y en las Naciones Unidas, y tuvo consecuencias para Stroessner, porque lo cortaron el apoyo del FMI. Y para recuperar esta imagen, expropió tierra de Carlos Casado en favor de Casanillo, lo hacían de Casanillo, y le salió mal, porque un general de Videla era socio de Carlos Casado. Y ahí comienza toda otra historia que podría hablar
estuvo presente cuando iba a entregar el título a los NFLET en Casanillo, pero es otra historia. Yo creo que el racismo y etnocentrismo tienen que ver mucho con ignorancia y con lo que yo llamo falta de etnoestima. Para mí esa es una clave. En la manera que conocemos, amamos cada uno sus raíces y su propia cultura, somos capaces también de movernos hacia otras culturas. La palabra inculturación es una palabra muy grande que nunca uno llega a integrarse y ser parte de la otra cultura, sino es una opción por el camino. Me parece que es algo muy jesuano, porque Jesús dijo: yo soy el camino. Pero saber eso, que nunca voy a llegar a ser parte de la otra cultura, es una opción que hay que hacer. Uno se aleja de lo propio, uno se acerca a lo nuevo, sin ser nunca parte. Pero eso abre horizontes, abre corazones, abre sensibilidades a otras culturas, y ahí comienza lo que hoy día llamamos la interculturalidad. Y en ese sentido, estoy muy feliz, ¿verdad?, que tu obra es un aporte, porque vienes de un ambiente pluricultural y que cada vez más, gracias a Dios, se hace intercultural. Cuando llegué al Chaco todavía sí era pluricultural, pero todavía no había interculturalidad. Vivían uno al lado del otro, como siguen viviendo en Filadelfia, en guetos, uno al lado del otro. No sé si conocen Filadelfia. Filadelfia es como el mundo, hay un norte y hay un sur. En el norte viven los menonitas, en el sur viven los indígenas, los paraguayos, ahí están los católicos, y ahí estaba también la chanchería, que ahora ya dejaron un poco más. Cuando yo dije eso, una vez en Filadelfia, me lo tomaron muy mal. Podríamos ahora hablar mucho sobre este tema. Estoy un poco impresionado, todavía un poco acabo de salir del cine donde vi la película Boreal. También puedo recomendarles. Es muy fuerte, pero tiene que ver también con esta realidad de la falta de interculturalidad, de la falta de conocimiento y comprensión de las diferentes culturas y del drama que estamos viviendo en el Chaco, donde diariamente están deforestando miles de hectáreas en favor del progreso económico, pero matando la naturaleza, matando a lo que es el hábito, la tierra, la casa, para tantos pueblos. Por eso tengo la esperanza que un acontecimiento como eso, un libro como eso, nos ayuda a sensibilizarnos, a ser más abiertos, a vivir más la interculturalidad, porque el Paraguay y sobre todo el Chaco es realmente puede ser una tierra sumamente fértil para vivir la interculturalidad, para aprender unos de otros. Es una riqueza muy grande. Muchas gracias. Sí, quería ir avanzando después de hoy, seguimos dándole las palabras. Muchísimas gracias a nuestro Monseñor Miguel Marri Peñas. ¿Cómo están, amigos? Le estoy saludando en Mapudungún. Espero que no esté por aquí algún mapuche que me puede decir, bueno, está sonando tipo en inglés, ¿verdad? ¿Qué significa gente de la tierra? Habla la lengua de la gente de la tierra, que vivían cuando eran libres en su Hualmapu, en territorio de lo que hoy es Chile. En lengua mapuche se denomina Gulumap, donde vive actualmente 1.500.000 mapuches aproximadamente, sobrevivientes del etnocidio en Colonia, reserva en tan solo un 5% de lo que fue su Hualmapu, su territorio, cada vez más encostado, más desplazado y sobre todo más perseguido, porque le construyen estigmas. Los blancos
somos tan buenos a la hora de construir enemigos, estigmatizar culturas, grupos humanos. Cuando queremos quitarles tierra, el campesino es un invasor, es un bandido, el indígena es, digamos, no tiene alma, no tiene razón, pero todos son construcciones artificiales en la historia para invadir sus territorios nosotros, porque ellos siempre estuvieron ahí. Esa civilización originaria tiene miles, son culturas milenarias, sin embargo, ellos son los invasores. Y fíjense, nuestros estados nacionales apenas tienen un poco más de 200 años. Ellos nos han dado todo, territorio, cultura, nos han dado la vida. ¿Y nosotros qué? ¿Qué le hemos dado? Le hemos quitado todo, lo hemos dejado desnudo, pero no solo hace 5 siglos. Por eso quise mostrarles esto que es reciente. Cuando no hay en las sociedades una literatura, una historia que se despoje de esos prejuicios, repetimos. Y repetimos. Hoy entras a una universidad y te están recitando, digamos, como lo que decían los cronistas que venían con Cristóbal Colón y con Américo, porque de eso se trata. Se le dio justamente a América, fue puesto, digamos, en homenaje a uno de los conquistadores, que es Américo Vespucio. Entonces se dan cuenta que necesitamos hacer este ejercicio, un compromiso de renovar nuestra literatura y nuestra historia. Y agarré todo lo que teníamos de historia, digamos, en Paraguay, y algunos se van a enojar por eso, porque en el libro lo van a descubrir. Agarré la mayoría de los libros de historia. Seguro que después, cuando lean el libro, van a ver por ahí que me van a bajar la caña, porque quise entender qué decían nuestros historiadores a los chicos, a los niños, en las escuelas, en los colegios y universidades. Varios de ellos, digamos, estaban enojadísimos porque se quitó el 12 de octubre como día de celebrar la raza. Y varios de nuestros historiadores estaban muy enojados porque se había quitado y se lo intentaba cambiar un poquitito más, no nada más incluso. Hay países en donde siguen incluso celebrando el genocidio. Así que es importante que revisen lo que sus hijos están trayendo como tarea, qué libros están leyendo, acompañarlos, porque no va a haber hijos críticos sin padres críticos, sin docentes críticos, y necesitamos hacer esa nueva gimnasia entre todos. Pero yo no vine con la intención tampoco de responderles todas las consultas que ustedes tuvieran en sus cabecitas, sino ni siquiera imponerles cosas. Por eso decía que lean, busquen tomar sus conclusiones, porque pueden decir incluso que yo estoy haciendo una literatura fantástica, que es ciencia ficción, que eso no ocurre. Un sector también lo puede interpretar de esa forma. Pero confío en que ustedes van a seguir investigando. Les señalaba que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, el periodo comprendido entre el 2022 y 2032, para hacer un llamado a preservar, revalorizar y promover las lenguas nativas en peligros de extinción. Son varias las lenguas nativas que están en proceso en estos momentos de extinción. Le estamos desplazando, fíjense que lo estamos llevando a las famosas colonias, reservas, o sea, no son parte hasta ahora de lo que sería la sociedad paraguaya. Los tenemos, son vecinos, pero no están integrados en nuestras comunidades. ¿Hay todavía esa frontera cultural o no hay? O sea, eso también ustedes tienen que resolverlo. Mirar un poco en sus barrios, en sus compañías, en sus pueblos, si el indígena, los pueblos originarios realmente son parte de nosotros o son aún externos. Una palabra que decían
es sorprendente lo que decían los ayoreos por nosotros, que nos trata de coñones. Gente que no usa la razón para hacer las cosas. Dicen por nosotros que hacemos cosas sin sentido. Y podríamos analizar un poco si eso es real o no es real. Porque ellos decían, matamos la naturaleza que nos da la vida. Fíjense. Y digamos, destruimos todo aquello que nos hace básicamente nuestras vidas mejores, nuestras vidas felices. Lo matamos, lo cambiamos incluso en nuestras ciudades. Por poco el árbol ya es algo superfluo, que sube el intendente que suba, lo primero que hace es echar árbol y poner piedras. Y un árbol, ¿cuántos años tarda en crecer? Sin embargo, bastan unos segundos para echarlo, destruirlo. Y a eso le llaman progreso. A eso sí le llaman desarrollo. Por eso les planteaba en el libro, ¿qué modelo de desarrollo estamos teniendo hoy en nuestros países? ¿Es un desarrollo del capital? Lo estamos haciendo todo a favor de enriquecer a unos pocos y les estamos hipotecando lo que va a servir a las nuevas generaciones para sobrevivir, ni siquiera para vivir, porque los últimos pulmones los estamos matando. ¿Qué va a pasar de las próximas generaciones si nuestra generación sigue haciendo esto de matar lo último que nos queda de naturaleza y de esa relación que teníamos milenario a través de estos pueblos originarios? Pero ocurre que aquellos que nosotros decimos que no piensan, que no razonan, e incluso algunos sectores dicen que no tienen alma, como hace más de 5 siglos, son los guardianes de la naturaleza. Lo último que nos está quedando de naturaleza, de recursos naturales, ellos están cuidando. Y los que supuestamente están llegando fíjense, a otro planeta, tienen los mayores avances tecnológicos. Estamos en la era de lo que sería ya los máximos inventos. Sin embargo, no cuidamos aquellas cosas más básicas que son nuestros recursos naturales. Entonces, ¿quiénes son los tontos? Estamos matando nuestra casa común, estamos matando todo lo que nos da vida, nos da respiración, nos da, digamos, desarrollo propio, no el desarrollo ajeno, que es de unos cuantos. Y algunos incluso me van a decir, entonces es malo el dejar que el capital domine nuestras vidas. Y si llega a dominarlas así. Todo lo que estamos observando de lo que nos decía Monseñor, se está liquidando lo último que se está quedando de naturaleza. En la región oriental liquidaron, ahora se están yendo por el Chaco. Y vamos a ver en los próximos años inundado de epidemias y situaciones de salud que si hubiéramos tenido más naturaleza, más recursos humanos, éramos respetuosos, armoniosos con la naturaleza, no tendríamos tanto. Porque en este país sí la gente está muriendo por no cuidar su casa común. Ahora quería comentarles qué dicen los guaraníes de esta palabra, el ñi'é. Porque también hay una desconexión en la actualidad entre lo que es la palabra. Dice, ya no vale la palabra, dicen algunos. En el mundo nativo, la palabra vale mucho, porque es lo que somos cada uno. Es alma, dicen. Fíjense lo que dicen, por ejemplo, este cacique Huarajú. Dice, el alma se transforma en palabra, ñe'é, que significa palabra y también alma. Cuando yo te doy mi palabra, te doy mi alma. Esta es mi palabra, este soy yo. Mis palabras son mis raíces, es lo que soy y he sido. Cuando escuchas mis palabras, mi alma te habla, palabra que nace, crece, ilumina el fuego de la vida, enciende la llama del conocimiento ancestral. Alma y palabra son inseparables, son uno solo, porque las palabras son alma, dice el cacique guaraní Huarajú, dando su verdadero valor y sentido a la palabra. Pero hoy vale la palabra.
A veces incluso ya desconfiamos todos uno de otros y nos hacemos firmar cada cosita. Nos estamos haciendo firmar cosas porque ya no confiamos. La palabra dejó de valer. Incluso en esta era virtual, la palabra es la que prácticamente ya no usamos incluso. Ahora son los emoticones. Ya no te digo incluso lo que siento, te pongo una figurita. Estamos reemplazando en esta época incluso no solamente el sentido de la palabra, su valor, sino que ya no escribimos, lo estamos reemplazando. Ahora, si las tecnologías sirvieran para mejorar la calidad de vida, la comunicación, no decimos, pero hemos mejorado en tecnología en el mundo, pero el mundo está comunicado. Esa es la pregunta que le formulo. ¿Hemos mejorado la familia en la comunicación? Porque ya también con papá y mamá últimamente nos comunicamos con emoticones, ¿verdad? Ya prácticamente es difícil encontrar, cada vez la sociedad actual nos exige más actual volvemos a traer los símbolos, sí, pero si fueran que los combinemos no hay problema, o que haya una educación tecnológica para que aquello no nos invada y terminemos todo ya sin hablar, sino ya nos vamos a responder, me tira un corazón, yo te tiro un corazoncito, yo te tiro un corazón más grande. Y así, o sea, nos comunicamos sin